Bienvenidos, amados, a nuestra conferencia internacional. Hoy vamos a desarrollar una serie de conferencia bajo este tópico, bajo este tema, bajo este título, que va a ser muy edificante. Y es a través de una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tu vida no es un producto del azar? ¿Por qué nuestra vida no es un producto del azar? Fíjense que la palabra azar es del hebreo mejurech y significa una circunstancia inesperada, es un azar, no planificada que ocurre sin un propósito o una causa aparente. Eso es la palabra azar. Es algo fortuito o accidental. Entonces la pregunta es, ¿por qué tu vida, por qué mi vida, por qué nuestra vida no fue un acontecimiento impredecible? Y la verdad es que nosotros no venimos del azar, ni venimos de la chiripa, porque un azar o una chiripa, la palabra chiripa es un golpe de casualidad. Por chiripa me encontré tal cosa. Por chiripa gané en la ruleta o en el juego. Tú no vienes ni del azar, no vienes ni de la casualidad, ni viene de la chiripa o de estos aspectos accidentales. Tú vienes de Dios con una razón específica y con un propósito. Jeremías 1, verso 4 y 5 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, fíjense, y te di, le dice Dios, por profeta a las naciones. Un accidente es el efecto de una fatalidad. Por lo tanto, antes que Jeremías se formase en el vientre de su madre, Dios ya lo había formado en su omnipensamiento. Eso quiere decir que el papá y la mamá, a su vez, de Jeremías, que fue creado y formado en el omnipensamiento y corazón de Dios, fue Dios mismo. O sea que tú y yo venimos del pensamiento del Eterno. Él nos creó allí antes de nosotros nacer de papá y nacer de mamá. Ahora, cuando Dios vio nacer físicamente a Jeremías, nada lo sorprendió. Dios ya lo conocía. ¿Y qué hizo Dios? Lo santificó. La palabra santificar es del hebreo kadash, que es el acto de consagrar a alguien para un propósito divino. Dios lo santificó a profeta. Y la palabra profeta es del hebreo navi, que es un comunicador del mensaje y de la voluntad de Dios. El navi de Israel no necesita orar ni hablar en lenguas para traducir una profecía de Dios. El profeta del Antiguo Testamento era un vaso limpio, santo, a quien Dios le soltaba el mensaje, le soltaba la profecía y él en vivo y en directo la proclamaba a Israel. O sea que el nabi o el profeta no era que al otro día voy a entregar el mensaje. No, es como si yo estuviera aquí sentado y viniera directamente de Dios la profecía, el mensaje y la voluntad o el mandamiento o la orden. Y yo inmediatamente, como nadie, me paraba, buscaba a Israel y proclamaba a las 12 tribus el mensaje de Dios. Ahora, si el mensaje era de juicio, cuando el profeta hablaba, se cumplía. Si el mensaje era de restauración, cuando lo hablaba, se cumplía la restauración. El nabi guiaba,
El Naví advertía, el Naví consolaba al pueblo de Israel. El profeta llamaba al arrepentimiento, llamaba al orden a Israel y lo llamaba a la justicia social. Por ejemplo, Moisés fue el profeta de los mandamientos. Isaías fue el profeta de el Mesías, de anunciar al Mesías. Y Jeremías fue el profeta del pacto renovado o lo que hoy llaman el nuevo pacto. Entonces tenemos tres profetas con un propósito bien claro. Entonces, el vaso de Jeremías, Dios le puso al vaso de Jeremías, a la mente de Jeremías, al corazón de Jeremías, le puso adentro un propósito. Reinas y reyes, ahí donde ustedes están sentados, allí adentro el Eterno ya colocó un propósito. Jeremías no había nacido y ya era profeta de Dios. O sea que cuando la mamá de Jeremías cargaba al bebé, ella no sabía que estaba cargando un profeta. Pero Dios lo santificó desde bebé para profeta. Y él se preparó para profeta y fue entrenado directamente por el Eterno como profeta. Y lo dio a las naciones. Nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos del nacimiento en Dios. Nosotros realmente, cuando no teníamos cuerpo ni propósito, nacimos en la eternidad de Dios. Nacimos en el cielo. Yo nací en Medellín, Colombia. Si estoy entendiendo el mensaje en sí, yo nací en el cielo. Pero cuando Dios preexiste algo, lo revela a la existencia, lo pone a la existencia y yo nací en Colombia y tú naciste donde naciste. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? Venimos de la eternidad, venimos del pensamiento de Dios, venimos del corazón de Dios, venimos del cielo de Dios, venimos de la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Porque hay gente en esta tierra que no sabe de dónde viene y todavía están haciendo la pregunta. ¿Y de dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Y por qué estoy acá? Y eso lo voy a explicar después. Entonces, lo que Dios preexistió, lo bajó del cielo a la tierra con propósito. Amada, amado, ahí donde estás, diga conmigo, yo aquí donde estoy, tengo propósito de Dios. Y te voy a enseñar cuál es el propósito de Dios. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Qué es un propósito de vida? No es un destino. Un propósito no es un destino. Un propósito no se encuentra en el futuro. Es un motivo o una razón de Dios que le da sentido a tu vida en esta tierra. Quien no conoce el propósito de por qué está aquí, no tiene gozo. Siempre se viene preguntando, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué nací yo de mi mamá? ¿Para qué salí yo de mi papá? ¿Por qué estoy yo aquí en el apellido de esta familia, en los dos apellidos de esta familia? Y son jóvenes y señoritas que hacen las preguntas en ignorancia porque nadie les ha explicado propósito de Dios. Entonces, estos chicos modernos de hoy en día, entonces tienen un problema en su mente y por eso ellos no encuentran el sentido a la vida en esta tierra. Un propósito de Dios direcciona tu vida en la fuerza que motiva tus acciones, tus decisiones y tus objetivos. Ahora, entendamos esto. Hay propósitos en el campo humano y hay propósitos en el campo divino, en el campo espiritual.
Tener un propósito de vida te da una sensación de significado y de realización. Te da gozo, te da alegría. ¿Y qué es la vida? Oído y atención. La vida es vivir. La vida no está a la vuelta de la esquina de mi barrio. La vida está en mí. Por lo tanto, la vida es vivir. No se encuentra en el futuro. Vida es en este momento. Porque después no sabemos si estaremos en otro momento llamado la tumba o llamado la muerte. La vida es el ejercicio de las 24 horas de cada día. Un día está compuesto por momentos y eventos, momentos y eventos. Cualquier cosa que seas es vida. La vida es un arte, amados. ¿Por qué? Porque en ella todo se aprende. Hemos venido aquí a aprender. Hemos venido aquí a experimentar el universo que Dios creó. Se aprende a caminar por la cuerda floja. Se aprende del sufrimiento, se aprende del dolor, se aprende de la escasez, se aprende de una pena, se aprende de un divorcio, se aprende de una frustración, se aprende de una pérdida de un negocio o de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque somos discípulos de la vida. Hemos venido a aprender. La vida entonces tienes que vivirla por obligación. Tú no puedes ir a recostar la vida en una cama. Tú no puedes ir a sentarte en un sillón con la vida. No, la vida hay que vivirla por obligación. Muchos dicen, qué aburrida es esta vida. Error, error. El aburrimiento no es la vida. El aburrimiento es un estado emocional negativo creado por ti. La vida no es aburrida. La vida es chévere. La vida es hecha por Dios para que la vivamos con alegría. El aburrido eres tú, no la vida. El aburrido no comprende el propósito de Dios para los años que le quedan. La vida es como un lienzo en blanco. Cualquier cosa que pintes con tu conducta, con tu procedimiento, con tu comportamiento, eso será tu vida. Por ejemplo, la vida del borracho. ¿Cómo la pinta en su lienzo? Con su conducta de borracho. La vida del adúltero. ¿Cómo la pinta? Con su conducta de adúltero. Eso es lo que es. Entonces, la vida no es una cárcel o prisión, es una recompensa. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas con ella te dará una compensación. En esta vida, lo que uno siembra, más rápido que lento lo recoge como fruto, como compensación, como recompensa. Pero amados, la vida es corta, la vida es corta. Usted dirá, tengo 30 años. Hey, la vida es corta. Ay, tengo 30 años, tengo 50 años. La vida es corta. Tengo 70. La vida es corta en cualquier edad. Porque un niño puede tener 10 años y mañana se puede morir. La vida es corta. Entonces, también la vida es efímera. Nadie tiene un seguro de vida asegurado. Por eso, esta vida humana no es la vida eterna. La vida es un trayecto temporal. ¿Qué hacer? Sácale a la vida jugo de naranja. Aprovecha todo. Mira, amados, nosotros estamos para disfrutar el universo. Disfrute una comida, disfrute ese vestido nuevo que se compró, ese auto nuevo, disfrute esa cama nueva, disfrute ese apartamento que compró, disfrute ese amigo nuevo que tiene, disfrute esta sala de amigos, disfrútenos, disfrúteme a mí porque yo lo disfruto a usted. Entonces en el reino no podemos tener cara de pesadumbre, cara de muertos, cara de quejumbrosos, cara de gente que no sabe vivir la vida.
Entonces, la vida es estar enamorado de Dios. La vida es estar enamorado de la familia. La vida es estar enamorado de su propósito, de su profesión, de su trabajo, de los buenos amigos y de las buenas cosas y bellas que tiene la vida. Entonces, que te quede bien claro qué es la vida, porque estamos haciendo la pregunta. ¿Por qué tú no eres producto del azar, de la casualidad, del accidente o de la chiripa? Ahora bien, ya expliqué qué es la vida. Ahora voy a explicar qué es un propósito. Propósito es del hebreo kavaná, que es conectar con Dios, conectar, enchufar con Dios. Un propósito es un para qué. El propósito de Dios te responde todos los para qué y te va a responder las 4 preguntas. Una, ¿quién soy? Eso indica identidad. 2, ¿de dónde vengo? Eso indica origen. Tercera pregunta, ¿a dónde voy? Eso indica destino. Cuarta pregunta, ¿por qué y para qué estoy aquí? Eso indica propósito. Entonces, amado, tenemos al Dios que nos da identidad, que nos da origen, que nos da destino y que nos da propósito. En el campo natural, el propósito te da un para qué. Yo voy a estudiar en la universidad. ¿Para qué? Yo voy a pagar un curso de culinaria. ¿Para qué? Tú dices, para ser un chef de cocina y ganarme la vida. Mamá, yo quiero jugar fútbol. Yo quiero que me inscribas en una escuela de deportes o fútbol. ¿Para qué? Pues porque el chico quiere, desde las inferiores hasta ser profesional, vivir de la profesión del fútbol. Siempre va a haber un para qué y todo para qué se llama propósito. Entonces, hagamos la pregunta, ¿hacia qué le apuntas la flecha de tu arco? Porque esa flecha es un para qué. Esa flecha que dispara es un propósito. Un propósito mueve tu vida siempre hacia adelante, no hacia abajo y todavía no hacia arriba, hacia el cielo, porque no te vas a morir hasta que no cumplas tu misión en esta tierra o tu propósito. Fíjense que la palabra pro de propósito significa ir hacia adelante. Y este ir quiere decir que tienes algo puesto delante de tus ojos y delante de tus pies. Entonces tienes que empezar a aprender a caminar el propósito que Dios ya colocó en ti. En el ir vas poniendo, ir sumando, ir entendiendo, ir avanzando hacia el objetivo que puede ser físico, mental, social, bueno, familiar o espiritual. Ahora, ¿cómo se logra un propósito? Un propósito se logra por medio de una ley que se llama el efecto compuesto. ¿Qué significa? ¿Qué significa el efecto compuesto? Compuesto porque hay que darlo por medio de pasos pequeños. Pasos con pie firme. Efecto compuesto quiere decir dar pasos con certeza, con convicción. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Eso se llama efecto compuesto, porque lo estás componiendo con pasos. Avanzas consistentemente hacia la meta, de menos a más, de poco a mucho, pero de paso en paso, como subiendo la escalera. Entonces, estas son acciones que te van a llevar al logro del propósito. Yo tengo un propósito. Por eso hemos fundado a UNIR, Unidad Internacional del Reino.
Y mi propósito de aquí a que me muera es invitar a muchos a que practiquemos la unidad en el Espíritu. Líderes, ministros, apóstoles, profetas, el que tenga un ministerio, pero que nos unamos, desarrollando una unidad sincera. No una hipocresía, no un fariseísmo, no sincero. Ministros sinceros que predicamos limpieza, pureza, que hacemos bien la palabra de Dios. Ahora, por eso hay un propósito en mí, la universidad. Por eso he estudiado, por eso uso lentes de fórmula, porque me he quemado las pestañas. He escrito 102 libros, porque soy escritor desde los 20 años. Escribí mi primer libro que se llama Liberación de la Mente. Y por eso Dios me ha permitido construir, ser el presidente fundador de UPI, la Universidad Plenitud Internacional. Solo, nadie me ha ayudado, solito con Dios. Cualquiera que sea pastor, evangelista, apóstol, no construye solo una universidad. Pero Dios me la ha permitido y me glorío en Él que me ha dado fuerza. Ese es mi propósito. Somos reino, ese es mi propósito. Predicar el reino de Dios de aquí hasta que me muera contigo. Ojalá me acompañes. Sin iglesismo y sin religión. El reino que trajo Cristo hace 2000 años. Ese es mi propósito. Ahora, tú también tienes propósito. Y te voy a enseñar muchas cosas más a través de esta serie que es muy edificante. Entonces, oído. Necesitas, entonces, desarrollar y caminar el propósito a través del efecto compuesto. El efecto compuesto está hecho de acción, paciencia, firmeza, consistencia, reinversión para generar más beneficios. Un pro o el pro de propósito es un anhelo. Quien no tiene ganas, desgana. Quien no tiene un anhelo, vive frenado, atascado. Vive frente a un límite, una barrera, una pared. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no entiendo la palabra? ¿Por qué en mi vida no hay crecimiento? ¿Por qué? Porque hay un freno a un límite que tienes. Y la persona empuja, y ora, pero no avanza. Patina y le da 3000 vueltas a la pista del ballet y no progresa. Está en el mismo sitio y en el mismo ritmo se le pegó la aguja del tocadisco. Y no suena nada ni dice nada la canción. La pregunta de hoy es, ¿qué quieres empujar? ¿Qué quieres lograr? Pídele al Espíritu Santo de Dios que te revele el propósito, que te muestre, Señor, llevo 10 años en Cristo, 20 años en Cristo, soy creyente hace 30 años, pero Señor, 30 años y todavía no conozco propósito. Espíritu Santo, suéltame el propósito, muéstrame el propósito, revélame el propósito. Y déjame decirte, el Espíritu Santo te ha dado a este mentor que tienes aquí a frente porque te voy a enseñar propósito de Dios. Termino diciendo, ¿qué quieres empujar? El sudor del ejercicio es la prueba de lo que tú estás dando completamente todo. La próxima conferencia se llamará ¿Cómo sabemos que estamos haciendo anhelo? Dentro del título de esta serie que hoy inicia y que le he llamado Tú no eres producto de la chiripa, de la casualidad, ni tampoco del azar.